Así que gloria a Dios, el Señor nos bendijo con consola nueva, con estandarte nuevo. Mire qué hermoso que está, qué impecable. Una bendición los hermanos que tuvieron mucho tiempo ocupándose, buscando y haciendo todos los detalles preciosos. Así que estamos haciendo cosas. Hay gente que está trabajando, hay gente que está buscando. Estuvieron buscando bastante para encontrar una consola que sea buena, linda y barata. Todo junto tiene que ser, ¿no? Amén. Así que una bendición de Dios. También hay micrófonos nuevos, ¿no? Sí, señor. Cables y todo eso. Así que gloria a Dios, el Señor nos está bendiciendo grandemente. Amén. Siempre Él está cuando necesitamos algo. Amén. Siempre Él nos provee de todo. Porque dice que el justo no tendrá falta de ningún bien. Aleluya. Así que en el camino el Señor nos va dando lo que nos va faltando. Amén. Sí, no es que llevemos nuestros bolsillos llenos, sino que siempre están vacíos. Pero mientras caminamos, el Señor va dando. Amén. ¿Cómo hacía Jesús? Él no llevaba las bolsas de dinero. Él no tenía ni un centavo de dinero. Pero cuando a Él venía toda la gente hambrienta, 5.000 hambrientos, Él le daba de comer a todos. Amén. Así somos nosotros también. A veces no tenemos un peso en el bolsillo, pero vienen los hambrientos y les damos de comer. Necesitamos algo y el Señor siempre nos da para todo lo que necesitamos. Gracias, Dios. Ese es nuestro Dios bueno, siempre está pensando en nosotros. Y Él se adelanta porque desde antes de la fundación del mundo ya había provisto todo para nosotros. Amén. Gracias, Dios. Aleluya. Estoy contenta porque el Señor está obrando. Estoy contenta porque claman los justos, Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Amén. Estoy contenta porque siempre el Señor nos avisa las cosas que van a acontecer antes que acontezcan. Estoy contenta porque el Señor siempre nos pone, ¿sí?, para que intercedemos. Amén. Y el Señor siempre está, mi hermano, siempre está. Yo le doy gracias, mil gracias al Señor, porque en esta semana guardó la vida de mi hijo. Gloria, gracias. Aleluya. Él me venía diciendo esta semana, yo tenía accidente, y estuve orando por todos. Estuve metida en oración porque sentía que había accidente. Y bueno, después me entero que mi hijo chocó y que fue un choque bastante grande porque dio vuelta a la ambulancia, todo. Y él no se hizo ni un rasguño ni el médico que iba con él. Así que alabado sea el Señor, porque el Señor es bueno. El Señor es bueno y tiene misericordia de nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor, porque Él siempre está con nosotros. Y Él escucha nuestras oraciones y dice, no pasará nada que yo no le avise a mis siervos. Amén. Él siempre nos avisa las cosas que van a acontecer. A veces no sabemos efectivamente en quién va a pasar, pero tenemos esa sensación. Yo estaba muy angustiada, tenía un dolor en el pecho tremendo, y digo, accidente. Y entonces empecé a orar por todos, ¿no? Por todos, por mi hijo, por todos, porque digo, va a ocurrir algo malo. Y efectivamente, y también ocurrió con la sobrina de Miguel. También tuvo un choque en el mismo día con la moto. Y gloria a Dios, ella está viva. El novio no, el novio murió, el novio de la chica. Pero ella está viva. Qué tremendo, mi hermano. Qué tremendo, porque pasan cosas y uno no sabe ni el día ni la hora. Por eso dice el Señor que nos tenemos que preparar, porque no sabemos ni el día ni la hora en que el Señor nos va a llevar de este mundo. Y qué tremendo, mi hermano, qué tremendo, porque uno a veces anda livianamente. Y yo me acuerdo que yo decía y lloraba, porque cuando yo recién empecé, sufría tanto por los perdidos. Y lloraba tanto y le decía, Señor, están perdidos. Y uno se afligía. Y es como que pasaron los años y uno como que se fue acomodando y empezó, y no ve, ya no tiene esa dimensión de los perdidos, del sufrimiento, de los que están batallando, los que están en pecado, los que están atados.
los que están mal, afligidos. Uno dice, bueno, si no quieren, que no se salven, pero realmente están atados, están afligidos, están atormentados. Y la iglesia livianamente pide que bueno, que hagan lo que quieran. Y no es así, porque cuando nosotros nos metemos a clamar, nos metemos a orar, el Señor nos escucha. El Señor nos escucha, porque para eso estamos. Dice que Jesús es nuestro ejemplo. Amén. Y Él intercedió por todos los que estaban perdidos. Y el Señor los escuchó. Y por eso nosotros estamos esta noche acá. Por la intercesión de Jesucristo. Sí, Señor, gloria. Por sus lágrimas de sangre que lloró Él. Por sus gotas de sangre que le salieron por todo el cuerpo. Estamos nosotros acá. Y nosotros a veces nos olvidamos cuál es nuestra función. Y nos mezclamos en este mundo y nos empezamos a afligir por las cosas de este mundo y nos olvidamos cuál es nuestra función. Nos afligimos por nuestra familita, por nuestros hijitos, por nuestras cositas y nos olvidamos, mi hermano, que hay una dimensión en el espíritu, que nosotros estamos para más que eso. Amén. Estamos para interceder por toda esta humanidad perdida. Amén. Y no para mirarnos nosotros, porque dice el Señor que si nosotros nos ocupamos de su obra, Él se ocupa de nosotros. Amén. ¿Y por qué nosotros estamos tanto tiempo ocupándonos de nosotros mismos? Porque no estamos ocupándonos de la obra. ¿Y cuál es la obra, mi hermano? La obra es clamar, orar, interceder por los perdidos, hablar la palabra de verdad, vivirla. Amén. Vivirla para que haya un referente en este mundo de que la palabra de Dios es poderosa. Amén. Esos somos nosotros, discípulos del Señor. Amén. Sí, Señor. Muy bien, vamos a la palabra. Gloria a Dios por su palabra. Gloria a Dios por esta salvación tan pero tan grande. Gloria a Dios porque Él nunca nos deja ni nos desampara. Gloria a Dios porque Él tiene paciencia. Misericordioso el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. El Señor nos guarde y nos libre. Dice que ponga guarda en nuestra boca y que no hablemos cosas necias y cosas de maldición, sino que pensemos y callemos antes de hablar cosas que no edifican, cosas que no traen sanidad, no traen liberación, no traen restauración a esta tierra, sabiendo que nuestra palabra es poderosa, mi hermano. Amén. Sí, Señor. Muy bien, vamos a San Juan 8. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Lo tiene? San Juan 8, 31. ¿Lo tiene? Muy bien, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y por medio del Espíritu. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Sí, Señor, gloria. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libre? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado, es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sí, Señor. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Muy bien, hasta ahí la palabra. Tome asiento. Gloria a Dios. Dice, como subtítulo tiene: la verdad os hace libre. Y nosotros siempre tomamos este versículo que es archi súper conocido entre nosotros. Está en la camiseta, en las tazas, en los cuadernos, está en todos lados. Conoceréis la verdad
y la verdad te hará libre. Amén. Y siempre nosotros decimos eso, conoceréis la verdad. ¿Y qué creemos? Que saber la palabra es la verdad que nos hace libre. Y hay una diferencia entre saber y conocer. Amén. Nosotros podemos saber toda la palabra de memoria, ¿sí? Pero no conocer a la palabra, ¿sí? Entonces, el conocimiento de la palabra es diferente a la información, porque el saber es que una persona que sabe es una persona que está informada y que tiene capacidades. Amén. Y una persona que conoce es una persona que tiene relación con lo que sabe. ¿Entiendes? Intercambia, es claro, tiene experiencia con lo que sabe. Gloria, es decir, Señor. Se mueve, anda, ve, oye, según lo que sabe. Sí, Señor. Amén. En cambio, el que conoce, el que sabe no, ¿sí? Es todo teórico, ¿sí? Solo información. Uno puede estar muy bien informado de un país y no conocerlo. Amén. Dice, sí, yo conozco que tiene calles así, que tiene casas de tal color, que fue fundada en tal año, que fue renovada en tal otro. Puede saber un montón de cosas, pero no conocer, ¿sí? En cambio, otros por ahí no saben el día de fundación, ni por qué se fundó, ni por qué la arquitectura es de tal o cual manera, pero conoce el lugar. Entonces tiene relación con la gente, con los olores de ese lugar, con el clima de ese lugar, con las comidas de ese lugar, con el hablar de ese lugar que es diferente a todos, porque cada ciudad es diferente, cada país, imagínense, es totalmente diferente. Entonces es muy diferente saber que conocer. ¿Amén? Amén. Muy bien, y acá nos dice claro el Señor, porque dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, no le estaba hablando a cualquiera, ¿sí? No le estaba hablando a alguien que no conoce, sino a los que creyeron en Él. Sí, Señor. Amén. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Antes que Él dijera, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libre, dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Y cómo eran los discípulos de antes con Jesús? Los discípulos de Jesús, ¿cómo eran? Eran pegados a Él, se dormían con Él, se levantaban con Él, andaban con Él, comían con Él, estaban constantemente con Él. Amén. Es más, Él les explicaba cosas que no entendían cuando Él le predicaba a todos los gentiles, a todas las personas, y ellos no entendían. Él los llevaba aparte, ¿sí? Él tenía un lugar con los discípulos, que no iban todos sus discípulos, sino los 12. Amén. Ellos estaban pegados a Él. Amén. Es decir, que cuando Él los llamó, los discípulos dejaron todo y lo siguieron. A mí me impresiona cada vez que veo la película y pasa por Mateos, por ejemplo, y pasa por Mateos que está cobrando los impuestos y le dice, síganme. Y él se levantó, no pensó nada y lo siguió. Dejó todo así nomás, sin arreglar. Estaba Pedro ahí pescando y le dijo, ven conmigo, y dejó todo y se fue. Y ellos eran personas que tenían esposa, tenían hijos. Y usted sabe, si no trabaja uno, ¿cómo alimenta a su esposa y a sus hijos? ¿Sí? No era así nomás. Vení, seguime, vamos a andar predicando por todos lados. Primeramente que se iban de la casa por cuántos meses. Porque imagínense, ellos caminaban de ciudad en ciudad. ¿Cuánto tardarían en llegar? Claro, no había ahora aviones, no había colectivos, trenes como hay ahora, que son rápidos, sino que tardaban tiempo en llegar a su casa, ¿no? Días. Es decir, que eran gente que dejaron todo, sus casas. ¿Y ustedes creen que los discípulos no se preocupaban por su mujer y sus hijos?
¿Eran gente irresponsable que dejaron sus hijos y sus mujeres? No. No eran irresponsables, sino sabían en quién habían creído. Entonces, dice, un discípulo, ¿qué hace un discípulo? Muy bien, cree en su maestro. No sé si usted vio esa, siempre lo pongo de ejemplo porque es lo que más me viene a mi mente. Cuando vio esas películas de Kung Fu, que quieren ser expertos en ciertas disciplinas, ¿qué hacen cuando quieren ganar trofeos o algo? El que quiere ganar, busca un maestro, ¿sí? Busca un maestro que sea el mejor en su arte, en su disciplina, amén, y anda buscando por todos lados y se presentan a ese maestro. Y el maestro no le dice, sí, bueno, venite, no, tiene que pasar pruebas para que él lo escoja y tiene que tener ciertas habilidades para que él lo escoja. No escoge a todos los que vienen. Un maestro de esa categoría que va a ser discípulo, que va a transferir sus conocimientos, porque el maestro ¿qué hace? Transfiere su conocimiento, transfiere sus años de conocimientos, sus estrategias, su disciplina, amén, su fervor, ¿sí? Su poder, porque en todos esos años retuvo poder. Es una acumulación de conocimientos, de poder, de disciplinas, de estrategias que otro maestro no la tiene. Porque cada maestro tiene una disciplina diferente. Amén. Una forma diferente. Entonces, es escogido, solamente algunos son escogidos. ¿Vio que dice la palabra de Dios? Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Muchos vienen al maestro, pero no todos. Aún Jesús, cuando muchos quisieron venir a él, te queremos seguir, y le dijo no. Al gadareno lo liberó y le dijo, no, vete a tu pariente y comenta todo lo que yo hice. Él lo quería seguir, pero él le dijo que no. Y muchos quisieron ser su discípulo, pero él les dijo que no. ¿Sí? O descubría su corazón que no iban a ser capaces, porque les decía que el Hijo del Hombre no tiene dónde apoyar su cabeza, no tiene nada. Entonces, todo el que venía por lo que tenía, decía, no, con este me muero de hambre, tengo que dejar mi casa, tengo que dejar mis hijos, tengo que dejar todo. Y no tiene ni siquiera dónde apoyar su cabeza, no tiene ni siquiera una casa. Entonces se iban, porque él sabía los corazones de las personas. Aún Jesús no tenía cualquier discípulo. Es decir, que los discípulos, el maestro escoge a sus discípulos. Amén. Y Jesús estuvo una noche entera orando al Padre para que le diga cuál eran los discípulos correctos. ¿Sí? Y cuando él fue, los discípulos, los que querían realmente del conocimiento y del amor de Dios y que anhelaban realmente, dejaron todo por él. Amén. Y hacían lo que él decía, porque eso hacen los maestros. Me acuerdo que cuando yo vi una película que hacían los artes marciales y le dijo que no iban a comer nada, le sacó todo, un vaso de agua y un bolsito así de arroz. Era lo único que tenían que comer, y los levantaba a las 5 de la mañana y los hacía hacer ejercicio todo el día. Y cuando iban a comer con un hambre que tenía, comían eso nada más. Y tenían que acatar las órdenes, no podían comer otra cosa, y tampoco podían renegar, ni podían decir, no quiero comer otra cosa, yo voy a comer otra cosa, porque decían eso y ya no les enseñaba más el maestro, los despedía. Amén. Pero nosotros a veces queremos ser discípulos del Señor y no queremos hacer lo que Él nos dice. Amén. Y fíjese que los discípulos no son perezosos, no son flojos, porque dice la palabra de Dios que los valientes heredarán el reino de los cielos. ¿Vio? Dice los valientes, no los flojos, los cobardes. Amén. Sino que el valiente en el reino es el que cree, sin ver. Amén. ¿Sí? Sin ver.
que cree las indicaciones del maestro. Gloria. Entonces dice que si vosotros permanecéis en mi palabra, ¿sí? Antes de que conocer la verdad, tenemos que permanecer en él. ¿Por qué? Porque la verdad no es una filosofía. La verdad es una persona, ¿sí? Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces, nosotros, si queremos permanecer en la verdad, tenemos que saber que la verdad es una persona, no es una filosofía, que la podemos estudiar de un libro, ¿sí? Porque una filosofía se estudia de un libro, de muchos libros, pero una persona no se la estudia de un libro solamente, sino que una persona te tenés que relacionar con esa persona, tenés que tener diálogo con la persona, tenés que tener comunicación con la persona, para tener un conocimiento de la persona. Porque yo puedo decir que, qué sé yo, que conozco a Daniel porque viene una vez por semana y se sienta ahí y mira con una cara media rara, todo. Yo digo, sí, conozco a Daniel, pero en realidad no lo conozco porque no sé lo que hace en la casa, no sé lo que hace en la calle, no sé lo que hace en el colegio, ¿sí? La que puede decir es la madre porque lo ve ahí todo el día, todos los 24 horas, todos los líos que hace. Amén. Entonces ella puede dar cuenta de él, pero nosotros no, porque nosotros tenemos una información. Sí, la madre nos informa, Daniel hizo esto. Los maestros informan, el padre informa, pero no sabe, no lo conocemos, no tenemos contacto diariamente con él para conocerlo. Amén. Entonces hay diferencia, ¿vio que hay diferencia? ¿Sabe por qué le digo esto? Porque muchas veces uno pierde la fe o se defrauda porque uno dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y yo siento que estoy atado hasta la cabeza. ¿Y cómo dice, conoceréis la verdad? Si yo conozco, por ejemplo, si uno dice de prosperidad, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Yo conozco esa palabra. ¿Sí? Y dice, si vos conocés vas a ser libre ¿de qué? Vas a ser libre de la miseria, de la escasez. Amén. Y yo sigo teniendo escasez. ¿Por qué? ¿Por qué, no? Sí, Señor. Uno no sabe. Amén, gracias Dios. ¿Por qué? Entonces, gracias Dios. Entonces, perdón. ¿Sí? Uno no sabe por qué. ¿Sí? Dice, no, entonces la palabra no tiene poder, la palabra no tiene autoridad porque no está haciendo efecto en mí. Y no está haciendo efecto porque yo no estoy entendiendo, que yo tengo una información. ¿Por qué? Porque usted dice, yo leo todos los días la palabra, la leo, oro, pero usted lee, no entiende nada. Ora y hace monólogos, ¿sí? No hace una conversación, ¿sí? No escucha la voz del Padre, ¿sí? Usted ora y dice, oh Señor, gracias, esto, lo otro, aquello, y se levanta y se va. Y no escuchó lo que Él tenía para decirle, ¿sí? Vio, hay familias que viven juntas y no se conocen. Porque llega uno y dice, hola, ¿qué tal? Hola, chao. Y ni hablan. O le dice, bueno, vos andás, mañana vas y compras esto, haces el otro, bueno, está bien, yo hago eso. Y se va el otro día y hace, pero no tienen un intercambio de palabras de intimidad, de lo que le pasa, de lo que siente, de cómo le fue el día. ¿Sí? De cómo te fue el día, qué estás pensando, qué hiciste hoy. Amén. Y no, ya me imagino lo que hiciste tal y tal cosa, aquello. Y no le dejamos hablar a la otra persona a veces, pasa. Entre los matrimonios pasa, ¿vio? Que viene y dice, ¿y qué hiciste? Ay, ya no me lo digas, yo ya sé. Estuviste trabajando, porque todos los días me decís lo mismo, esto, lo otro, aquello. Y no hay una comunicación, no le dejamos que nos conteste la otra persona. Y la otra persona dice, ¿para qué le voy a contestar si esta siempre dice lo mismo? Así que pasan años sin conocerse. ¿Sí? Tienen información de que fue a trabajar, pero no saben más nada. Que fue a trabajar y que le pagaron. Y que está bien, porque llegó. Si no llegó, está mal. Algo pasó.
pero no tenemos conocimiento. Amén. Así nosotros, como vivimos nuestra realidad acá en la tierra, carnal, familiar, también la trasladamos a lo espiritual. Entonces no tenemos un contacto, ¿sí?, con el Señor. Y eso es lo que está haciendo este sistema del mundo, que hace que no haya comunicación en la familia. Nosotros ahora todavía en Sudamérica, acá en la Argentina, tenemos un poco de familia y tenemos una comunicación. Pero si vamos a Europa, en Europa ya no hay esa comunicación. En Estados Unidos los padres viven trabajando, no conocen a los hijos no conocen a los padres. Acá está Durian, que puede dar testimonio de que están en la casa y no se conocen. Y es tremendo, porque eso nos pasa. Estamos en la casa del Padre, ¿sí? Leemos del Padre, ¿sí? Nos cuentan del Padre. Pero si yo no hablo con el Padre y no tengo una relación con el Padre, entonces yo no lo conozco. Porque mire lo que dice después Jesús. Mira, en el 37 dice: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Claro, ¿vio? Que Jesús todo lo que hacía es porque él tenía un contacto con el Padre. Tenía una relación y por eso él lo conocía. Y en otro momento le dice a los fariseos: si ustedes conocieran al Padre, sabrían que yo soy el Hijo, porque las cosas del Padre yo hago. Sí, Señor. Si ustedes lo conocerían, se darían cuenta que mis obras son las mismas y que yo hablo según lo que dice mi Padre. Pero ustedes no se dan cuenta, no entienden, porque ustedes tienen otro Padre. Y según lo que vieron hacer y escuchan lo que hace su Padre, eso hacen. ¿Amén? Sí, Señor. ¿Por qué? Porque ellos tienen ese conocimiento, tienen una relación. Porque usted sabe que así el diablo es un imitador de todo lo que hace el Señor. Así como nosotros tenemos una relación con el Padre, él también se hace un falso padre. Y también da consejos a los hijos, dirige a los hijos. Y le dice lo que tiene que hacer. Y ellos hacen lo que le dice su padre. Acá lo dice clarito. Clarito lo dice Jesús. Amén. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener, como dije al principio, para conocer la verdad, es una intimidad con el Señor. Amén. Amén. ¿Sí? Y vamos a ser libres siempre y cuando nosotros, porque una palabra nos llevó a conocer al Señor, es decir, que tuvimos un toque. Usted al principio tuvo un toque, el Señor sintió la presencia del Señor. Alguien le habló de la palabra y usted dijo: sí, yo quiero eso, quiero recibirlo. ¿Cuánto le pasó eso? Amén. 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 ¿Sí? ¿Por qué? Porque en un momento conocieron por una palabra. Amén. Se abrió una luz en usted y quiso de él. Amén. Amén. Entonces, eso lo hizo libre de la tiniebla, de salir del padre de este mundo. Amén. Y trasladarse al reino de la luz. ¿Sí? Eso, ese contacto con la verdad. Hubo un contacto con la verdad. Usted conoció que Jesús era hijo de Dios y que murió por usted, que lo amaba, y ese contacto con la verdad revelada de que alguien se lo transmitió, ¿sí?, hizo que usted sintiera la presencia de Dios y quisiera de él. Amén. Gloria, gracias, Señor. Muy bien. Entonces usted siguió con eso, y hay algunos que siguen con ese contacto que fue hace 30 años y después no recibió otro contacto con él para seguir. ¿Y qué hizo? Entonces, para no perder eso, se empezó a estudiar la palabra, a orar, a venir a las reuniones, a trabajar para el Señor, a dejar de hacer lo malo, lo que dice la palabra. Y
y es todo carnal. Se transformó en un religioso. Amén. ¿Por qué? Un religioso es una persona que no está dirigida por el Espíritu de la verdad. Un religioso es una persona que lee la palabra con su razonamiento, con el toque que le quedó de cuando el Señor se presentó para traer salvación a su vida. Con esa pequeña luz trata de discernir lo que el Señor quiere en su vida. Pero es tan pequeña esa luz, porque a medida que va pasando el tiempo, mi hermano, esa pequeña luz que hizo un contacto en usted para que usted quiera del Señor, se va apagando si usted no la va alimentando, ¿sí? Entonces, tan pequeña esa luz que usted lee la palabra y ya no entiende. Que el Señor le habla y usted no escucha. Que ve los milagros de Dios y no entiende nada. Amén. Amén. Sé que hay muchos que no están pasando por esto, pero tenemos que aprenderlo. Tenemos que conocer, ¿sí?, la verdad, para que seamos libres y hagamos libre a muchas personas Gloria, sí, Señor. que están en esa mentira, en este engaño de la religiosidad. Eso es religiosidad. Es una persona que no está llena del Espíritu. Es una persona que no es guiada por el Espíritu de la verdad. Es una persona que conoce la palabra, te puede predicar de todas las historias bíblicas, pero no tiene una revelación de lo que es la palabra. No puede transmitir esta palabra que fue escrita así ya hace muchísimos años, y por eso muchos dicen es un libro antiguo que no se puede vivir. ¿Saben por qué dice eso? Porque claro, está escrita en, qué sé yo, cuántos años atrás se escribió. Algunos libros se escribieron, qué sé yo, 5.000 años, 4.000, 2.000 años, ¿sí? Entonces, mucha diferencia, y decimos, sí, eso no me conecta a mí, con mi vida diaria. ¿Cómo yo puedo llevar estas experiencias, estas historias a mi vida diaria? Mentalmente, carnalmente, es casi imposible. ¿O no? Pero, ¿cómo yo puedo traspasar esta palabra que ha sido escrita hace 5.000 años, 2.000 años, a mi vida diaria, ahora, en el ahora? Es por el Espíritu de la verdad que te ilumina los ojos, que te hace entender, que te enseña, que hace que esta palabra sea viva y sea eficaz para cualquier época, para cualquier momento de la vida. Amén. Oh, gloria. Amén. Sí, Señor. Entonces es el Espíritu de verdad que te revela esta palabra y te dice: así tenés que vivir mañana, así tenés que andar mañana, así tenés que resolver este problema. Porque mi hermano, cuando nosotros tenemos problemas, cuando estamos angustiados, vamos a la palabra y la palabra te habla y te dice. Mire, cuando yo creí que me estaba volviendo loca porque andaba llorando todo el tiempo, llorando y gritando y hacía unos ruidos que yo digo, ya parezco endemoniada, y todos decían, la loca, me decían. Pero yo no entendía, porque nadie te enseñaba, no había enseñanzas bíblicas. Y le dije, Señor, yo voy a dejar de hacer esto porque yo me parece que ya me estoy volviendo loca yo sola. Bailo sola en mi departamento, como y hablo con alguien que no está, grito, lloro, hago gemidos, qué sé yo, ya no sé. Yo dejo todo esto. Si hoy tú esta noche no me hablas, yo dejo todo esto, me vuelvo porque no quiero estar loca. Decía, porque todos me decían que estaba loca. Entonces voy orando y abro la palabra. Y me habla el Señor. Y me dice, el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles por vos. Él toma tu boca y ora con gemidos indecibles. Es decir, con algo que no se puede explicar. Que parece locura para el que no cree, pero es poder para el que cree. Amén. Entonces ahí entendí, mi hermano,
Y me quedé tranquila y vino una paz en mi corazón y entendí que estaba en la voluntad de Dios y que eso era el hablar del Espíritu Santo. ¿Entiende? La palabra te habla. Gloria. La palabra te enseña lo que estás pasando ahora. ¿Por qué te pasa? ¿Por qué tenés esos pensamientos? Pero es cuando uno tiene el Espíritu de la verdad, que es el Espíritu Santo, que es nuestro Maestro. Amén. Quien nos hace entender estas escrituras que fueron escritas hace tantísimos años, en una época totalmente diferente a la nuestra. Sí, Señor. Incomparable entre una y otra. Pero que esta palabra es eficaz para hace 5,000 años atrás y para ahora. Aleluya. ¡Qué tremendo! Que sea algo así, que sirva para el mismo tiempo. Aún hasta la forma de vestir te enseña acá. Amén. 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 Y es el mismo, y hace 5,000 años, mi hermano. ¿Entiende? Ese es poder. Gloria. Ese es el Espíritu de la verdad, que te revela, que te hace entender, que te enseña. Amén. Amén. Entonces nosotros, para que la verdad nos haga libre, primero tenemos que permanecer en la verdad. Porque dice, si permanecéis en mi palabra, ¿sí? Seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Usted quiere ser discípulo de Cristo? Amén. Amén. Si permanecemos en su palabra. ¿Qué quiere decir permanecer? Porque dice, separados de mí, nada podéis hacer. Pero si permanecemos en Él, ¿qué dice? ¿Qué sería lo contrario? Si estamos separados de Él, no podemos hacer nada. ¿Qué seríamos lo contrario si estamos en Él? Podemos hacer todo. Amén. Entonces, tenemos que permanecer en su palabra. No importa lo que veamos, sino creyendo. El que habló esta palabra, el que dijo esta palabra, el que sostiene esta palabra, es el que va a ser eficaz. Porque dice su palabra que el que empezó la buena obra en nosotros será fiel en completarla. Amén. Entonces dice que tenemos que permanecer en la palabra. ¿Para qué? Para que la verdad nos haga libres. Porque si nosotros permanecemos en Él, ¿qué pasó con Pedro? Permaneció aunque él falló, aunque él lo traicionó a Jesús, pecó. Jesús le había dicho, vos vas a pecar. Él dijo, jamás y nunca. Y después le dijo el Señor cómo iba a pecar, y cuando él pecó, él se arrepintió. Sí, Señor. Y no se escapó, no se fue de él, sino que permaneció con Jesús. Llorando, arrepentido, humillado, pero se quedó, no se fue. Distinto fue Judas, que él falló y no se quedó con Jesús, ¿sí? Pedro lloró, ¿sí? Se arrepintió, se dio cuenta de lo malo que era, de la perversidad que había en su corazón, de que había maldad en su corazón que él nunca jamás se había dado cuenta que había. Judas, cuando se dio cuenta que había maldad en su corazón, que había matado a un justo, que era malo, pero no permaneció, no se humilló. ¿Sí? ¿Cuál fue la permanencia de Pedro? La humillación que él tuvo con Jesús, porque él pecó. ¿Y qué hizo? No dijo, no, yo no tengo más arreglo, soy una porquería, soy malo. Y así fue Judas, y lo agarraron todos los demonios y se perdió. Pero Pedro se tiró de rodillas y lloraba. Perdón, perdón, perdón. Hay maldad en mi corazón. Soy malo, soy perverso. Pero Señor, ten misericordia de mí. Amén. ¿Y qué pasó? Cuando Jesús resucitó, al primero que mandó a llamar, ¿a quién fue? A Pedro. Le dijo que venga. ¿Sí? ¿Por qué?
porque se había humillado. Eso es permanecer. Eso es permanecer en Él. No importa lo que venga, no importa lo que veamos, no solamente lo que veamos en los otros, sino lo que veamos en nosotros. Porque en nosotros es lo peor, mi hermano, cuando uno escudriña el corazón y ve toda la maldad y ve toda la inmundicia que hay en uno. Eso es peor que ver la maldad y la inmundicia del otro. Sí, Señor. Sí, Señor. Porque uno se siente, ¿cómo puede ser? No tengo salvación. Porque en realidad, mi hermano, si nosotros estamos expuestos en nuestro corazón y nos presentamos con este corazón impuro, no tenemos salvación. Pero nos humillamos porque sabemos la gran misericordia y el gran amor de nuestro Dios, con que nos amó, que aunque seamos lo peor, Él nos perdona. Gracias, Dios. Aunque hayamos hecho lo peor, Gracias, Señor. y la peor traición, Él nos perdona. Gracias, Señor. Aunque hayamos matado, Él nos perdona. Pero ojo, no nos perdona sino más, porque mire, el perdón que tuvo Pedro fue que se humilló, Señor. lloró, se desfiguró en el piso. Sí, Señor. Porque esa es la desfiguración, mi hermano. Usted note cómo uno sale desfigurado cuando uno entra en clamor al Señor. Sí, Señor. No sé si a usted le pasó, pero a mí me pasó. Salís con los ojos hinchados, la boca hinchada, todo mocoso, toda tu cara, tu pelo revuelto. Porque te desfiguras cuando ves la maldad que hay en uno. Porque esa desfiguración, ese chueco, eso torcido, esa maldad que está en uno sale a tu rostro. Amén. Y deja ver lo que hay. Sí, Señor. Pedro fue perdonado porque se humilló Amén. hasta el polvo. Y no levantó la cabeza hasta que Jesús lo mandó a llamar. No levantó la cabeza con sus amigos, los discípulos. Lloraba y estaba humillado. Pero Judas también se dio cuenta de su pecado. También reconoció que era malo. Se fue hasta el templo. ¿Y qué hizo? No quiero estas monedas. Son de derramamiento de sangre, no las quiero. Pero nunca se humilló. Nunca se tiró en el piso y dijo, perdón, perdón, perdón por mi maldad. Perdón. No se desfiguró llorando, mi hermano. ¿Hace cuántos años que yo no veo a alguien desfigurado por el dolor del pecado? Y eso que hacemos cosas malas, mi hermano. Y él, Judas, no se humilló. Y no tuvo salvación. ¿Por qué? Porque Dios no lo amaba. Sí. Si él se hubiese humillado y hubiese pedido perdón, el Señor lo perdonaba. Amén. Porque Él dice que mira de lejos a los altivos. ¿Por qué? Porque fue altivo Judas. Porque sabía que era malo. Y decía, nadie va a poder salvarme de semejante maldad. Creía que su maldad era mayor que el amor de Jesús. Por eso era altivo y orgulloso. Creyó que era él la gran cosa y que Dios no iba a poder hacer nada con él. En cambio, Pedro se vio una basura. Se vio y lo reconoció ante todo. Y se humilló y dijo, pero yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Él es misericordioso, que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Amén. Y esperaba, ni siquiera se asomó a buscarlo, sino que esperó y el Señor lo llamó. Gloria, gracias. Aleluya. Santo. Alabado sea el Señor y glorificado sea su nombre. Santo, gracias, Dios. El que permanece a pesar de todo, viéndolo a Él
reconociéndolo a Él, Oh, gloria. reconociendo su misericordia, reconociendo su amor, reconociendo su verdad. Y mire, mi hermano, nunca jamás Pedro fue igual. No volvió a mentir, no volvió a negar al Señor, porque fue un arrepentimiento Oh, genuino gloria. Sí, que Señor. lo transformó. No es que adelante de Jesús y adelante de los discípulos Él se humilló y después afuera salió haciendo lo mismo. No, mi hermano. Gloria. Adelante de Jesús, adelante de los discípulos y adelante de cualquier gente en el mundo, en su casa, Él cambió. Daba gloria a Dios y les decía todo, que Él era una basura, que el único digno y de suprema alabanza era Él. Oh, gloria. Sí, Porque Señor. Él era misericordioso, que Él lo había traicionado y Él lo perdonó. Cambió, mi hermano. Oh, gloria. Cambió. Y esos son los frutos de arrepentimiento. Los frutos de arrepentimiento son el cambio, mi hermano. Miren la posición de Pedro cuando él estaba altivo. Cuando fue Jesús, ¿sí? En el huerto lo fueron a buscar. Dijo que no lo iba a negar, que iba a sacar la espada. ¿Y qué hizo? Cuando lo quisieron apresar a Jesús, sacó su espada y le cortó la cabeza. La oreja. Perdón. Pero le quiso cortar la cabeza. Era la intención. Era la intención. Pero, Matarlo, cortarle la cabeza, ¿o no? sí, Señor. ¿Sí? Porque dijo, ay, sí, yo amo al Señor. Mentiroso, lo que él tenía violencia en su ser. Mire la posición de él, altivo, ¿sí? Resolví, nadie lo defendió a mi Señor, yo lo voy a defender. Resuelto. Yo lo voy a defender. ¡Pah! Cuando él pecó, mi hermano, él ya no fue así. Aleluya. Cuando se arrepintió, cuando se humilló, nunca más se levantó en altivez sobre los discípulos, sino que estaba humillado. Cuando todos estaban orando en espera, él estaba humillado, llorando por arrepentimiento. Amén. Oh, gloria. Gracias, Rey. Había una diferencia en él. Ya no hablaba como antes, ni sacaba la espada, ni decía, nadie lo defiende, yo soy el único que lo defiende al Señor. Hubo un cambio. Aleluya. Se nota cuando uno se arrepiente de veras. Hay cambio, Amén. Sí, Señor. hay cambio, hay cambio. ¿Sí? Aleluya. Entonces dice, si permanecéis en mí. Tenemos que permanecer en lo que Él dice. Oh, gloria, ayúdanos. Y eso hacen los que creen, mi hermano. Porque te dicen, sí, tú y tu casa serán salvos. Pero uno tiene que permanecer en esa palabra. Creer esa palabra. Porque el Señor dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Santo, gracias, Rey. Tenemos que permanecer en lo que dice la palabra. Gracias, Rey. Gracias, Santo. Aleluya. Oh, gloria. Y dice que vamos a conocer, porque tenemos que conocer la verdad. ¿Sí? Si permanecemos, conocemos. Si no permanecemos, no lo conocemos. ¿Por qué? Porque todo lo que te pasa en tu vida es para que conozcas al Rey de Reyes. Por eso dice la palabra que todo lo que le acontece a los hijos de Dios es para mal. No, es para bien. No, es para bien. ¿Por qué para bien? Porque todo te enseña, porque todo te muestra. ¿Qué le mostró a Pedro cuando él lo traicionó? ¿Qué le mostró el Señor? Su corazón. Su misericordia. Y lo que había en su corazón le mostró. Y le mostró la misericordia que él tenía, el gran amor que él tenía, a tal punto que fue transformado Pedro. Y cuando salieron a predicar, 3,000 personas se convirtieron cuando él predicaba.
Y cuando se murió, no quiso morir como el maestro, porque lo iban a colgar en la cruz. Y dijo, no soy digno de ser colgado como él. Y se hizo colgar boca para abajo, cabeza para abajo. ¿Entiende, mi hermano? Cambió, fue transformado y transformó a millares. Amén. Y sigue transformando con sus cartas. Amén. Sí, Señor, oh gloria. Sigue transformando, mi hermano. Esa es la obra que hace el Señor. Por eso dice que todo ayuda para bien. Le dijo, el diablo me pide zarandearte, Pedro, mas yo lo dejaré. Pero no temas. Le dijo, yo estaré contigo. Yo oro para que permanezcas. Oh gloria. ¿Oro para qué? Permanezca. ¿Oro para qué? Para que permanezcas. ¿Oro para qué? Para que permanezcas. ¿En quién? En la palabra, en mí. Porque ¿quién es la palabra? Jesús. Jesús. Para que permanezcas en mí. Para que me sigas conociendo. Amén. Para que sepas quién soy. Cuando iban caminando y los discípulos le dijeron, no quisieron recibir su palabra y le dijeron, ¿quiere que le mandemos un rayo para que se mueran estos que nos echaron y no quieren recibir la palabra? Y le dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Tremendo, se quedaron callados todos. Se quedaron callados porque ese espíritu no era el espíritu de Dios. Pero ellos, a medida que caminaban con Jesús, que andaban con Jesús, iban siendo transformados. Oh gloria. Gracias. Después ese Juan, le decían, ¿cómo le dicen a Juan? El discípulo amado, el más amoroso, el que habla del amor de Jesús como ninguno, el que lo despliega de una manera tremenda. Pero no era así él. Quería matar a todos. Quería mandar rayos a todo lo que no le hacían caso. Pero a medida que permanecía con Jesús y andaba con Jesús, conoció la verdad. Y la verdad que lo hizo libre ¿de qué, a Juan? Del espíritu de ira, de violencia que él tenía. Por eso lo llamaban hijo del trueno, porque no resistía nada. ¡Pah! Cualquier cosita estallaba y mataba a un montón de gente. Muy eléctrico. Sí, hermano, pero en el permanecer en la palabra de verdad, en el espíritu de verdad, Oh gloria. permanecer en la palabra, permanecer con Jesús, lo hizo libre. Gracias, Rey Santo. Lo hizo libre. Y hay muchos que dicen, cuando Jesús dice, permanezcan, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿De qué? ¿No escuché usted? Yo muchas veces he predicado a mucha gente, ¿de qué me tengo que arrepentir? Yo no tengo pecado. Así le respondieron a Jesús. Nunca fuimos esclavos, se olvidaron de las veces que fueron esclavos de Babilonia, de los persas, en Egipto. Dice, nunca hemos sido esclavos. Miren cómo estaban envanecidos. ¿Sí? Estaban engañados. ¿Sí? Su corazón los engañó. Le hizo creer que eran libres cuando se estaban esclavos. Y ahí Jesús le dice que todo el que tiene pecado es esclavo. Esclavo del pecado. Porque, fíjese, quieren dejar y no pueden. ¿O no? ¿Cuántas veces uno le dice, hermano, deje eso? O el Señor te dice, deja eso. Y uno dice, ay, no puedo, ay, ¿cómo me cuesta? Yo las veces que he tenido que llorar para dejar algo, mi hermano.
Más las cosas carnales, los vicios, las cosas sensuales, sexuales, cuestan mucho dejar. Tienes que sumergirte en el espíritu de la verdad. Y clamar a voces, a gritos, dice que con gemidos indecibles. ¿Para qué? Para que se manifieste Cristo en nosotros. Tenemos que clamar con gemidos indecibles para la manifestación de Cristo, para que se manifieste todo lo que Él escribió en la tabla de nuestros corazones y grabó en nuestra mente. Cuando clamamos a Él con todo nuestro corazón, entonces el Señor empieza a traer luz. Y esa luz disipa las tinieblas de nuestro corazón, la mentira y el engaño que hay en nuestro corazón, y hace ver la verdad que está implantada en nuestro corazón. Porque el espíritu de verdad, ¿sí? La verdad es esta. Pero aquí, mi hermano, aquí en este lugar, en este libro, no está el espíritu de la verdad. Está la palabra de verdad. Pero aquí, en nuestro corazón, dice que está implantada la verdad con su espíritu, porque no la escribió un hombre como escribió este libro, un hombre. Como escribieron hombres este libro, no lo escribió un hombre, lo escribió el Señor. Dice que Él escribió las tablas de nuestros corazones, y cuando Él escribió, como las tablas de los 10 mandamientos, cuando fueron escritas por el dedo de Dios, eso tenía vida, eso iluminaba, porque llevaba el espíritu de la verdad. Pero cuando la escribió Moisés ya no era lo mismo, aunque tenía poder. Pero mi hermano, el espíritu de la verdad está grabado en nuestros corazones, ¿sí? Esa palabra está grabada, no solamente es palabra, sino es palabra con el espíritu de la verdad. Por eso cuando esa palabra salta para vida eterna, ¿de dónde sale la palabra que me convierte y transforma mi alma? No sale de acá, es activada por esto, pero sale de acá, de adentro. Por eso le dijo el Señor, ustedes no me conocen a mí porque no conocen a mi Padre. Porque ustedes no son hijos de mi Padre. Porque si fueran hijos de mi Padre, me conocerían. ¿Sabe por qué? Uno siempre, no sé si le pasó a usted cuando estaba en el mundo, usted no tenía a Jesús, pero uno siempre sabía que había alguien superior. Siempre clamaba a Dios. Y siempre sentía algo especial, aunque no tenía el conocimiento, ¿o no? Amén, sí, Señor. Porque los hijos de Dios siempre, aunque estaba entenebrecido, aunque estaba ciego por las tinieblas del corazón, siempre sentía algo diferente de adentro. No es algo que te digan, no es algo que te enseñen, es algo que brota de adentro, porque adentro de tu corazón está escrito con el dedo de Dios la palabra de Dios. Santo. Aleluya. Gracias, Dios. Por eso dice, conoceréis la verdad y la verdad te hace libre. Oh, gracias, Aleluya. Pero tenemos que leerla completa, mi hermano. Tenemos que leerla completa. Tenemos que permanecer en la palabra para que la palabra nos haga libre. Porque de otra forma no podemos conocer la palabra. No podemos conocer el espíritu de la verdad si no es por la palabra. Alguien te la tiene que transmitir. Fíjese, yo muchas veces escuché testimonios de gente o de brujos que no le podían predicar las personas, pero que un ángel se le aparecía. Sí, Señor. Y le predicaba. Y ellos se convertían. ¿Sí? Porque adentro suyo estaba la palabra y necesitaba a alguien que la active.
Nosotros somos activadores de lo que hay adentro del corazón de los hijos de Dios. Por Aleluya. eso no tenemos que ponernos mal cuando muchos no quieren, porque hay muchos que no son. Tenemos que pedir discernimiento Amén. también muchas veces, porque a veces nosotros damos en fuera de tiempo palabras y damos tesoros muy grandes, perlas muy grandes a los chanchos y a los perros. Los chanchos la pisotean y la destrozan. Los perros se enfurecen y van contra el que la aporta a la palabra para despedazarte. Son los que discuten, te discuten y siempre tienen un argumento. Que no por esto, que no por el otro. Entonces son perros. Y los otros directamente la agarran y la entierran, ¿no? La hollan a la verdad. La pisotean. Por eso nosotros tenemos que pedir discernimiento. ¿Sí? Que el Señor muestre los corazones. Aleluya. Y las intenciones del corazón. Porque muchas veces nos preguntan las personas si es para levantar su ego, para contraatacarte, para discutir, o porque realmente están interesados. Amén. Aleluya. Entonces cuando conozcas esa verdad, que esté activado ese discernimiento, vas a ser libre. ¿De qué? De los perros, que muchas veces te persiguen por haberle dado perlas. Es decir, uno dice, uno le dio lo mejor y encima se levantan contra mí. Ingratos, pero son perros. ¿Entiende? A veces el Señor permite que nosotros le prediquemos a los perros también. Pero eso es de dirección de Dios. Porque Esteban, cuando él estaba predicando, todos se enfurecían con lo que él decía. Lo querían matar. Y aún lo mataron. Porque eran perros todo lo que él estaba trayendo. Una perla de gran precio. Le estaba presentando una joya. Y los perros malvados que no querían saber nada. No valoran nada. No quieren nada de lo bueno. Lo mataron, pero ese era el propósito de Dios. Por eso lo tenía que hacer. Jesús también estuvo rodeado de perros en la cruz. Estuvo rodeado de perros. Y uno dice, pero no vimos perros. Eran soldados, eran todos los que estaban ahí, que con odio le decían que se muera, que lo crucifiquen, que lo crucifiquen, que lo crucifiquen. Perros. Que habían visto el milagro, que habían visto las manifestaciones poderosas que él hacía. Y después de un momento a otro empezaron a decir que lo crucifiquen, que lo crucifiquen. Perros. A muchos los sanó, a muchos los prosperó, a muchos le dio vida de ellos. Pero los perros nunca agradecen. Amén. Amén. Santo Dios Todopoderoso. Que el Señor guarde y libre nuestros corazones de semejante maldad. Y que se active el discernimiento. Sí, Señor. Pero el discernimiento viene por el conocimiento de Él. Que permanezcamos. Usted tiene que pedir, Señor, quiero permanecer en ti. Quiero ser inamovible. Quiero estar apegado a ti. Que mi alma esté apegada a ti. Oh, gloria. Que mi corazón esté pegado con lazos de amor al tuyo. Que sea inseparable. No importa las tormentas, no importa lo que venga en mi vida, que yo permanezca en ti y tú en mí, como dice tu palabra. Tú en mí y yo en ti. Unos en Él, porque es la única manera de que seamos libres. Gloria. Porque sin Él somos esclavos. Aunque usted esté acá y aunque diga que es hijo de Dios, es esclavo del pecado. Si el Espíritu de la verdad no está operando en su vida. Amén. Aleluya. Hasta aquí la palabra, póngase de pie. Poderoso.